Bienvenidos, mi nombre es Leonardo Lozada, bachiller de la Universidad Rómulo Gallegos, CRH 39, Hospital Dr. Adolfo Prince Lara. Hoy les voy a hablar sobre el tema de la peritonitis. El peritoneo es una fina membrana serosa muy extensa y continua que tapiza las paredes de la cavidad abdominopélvica y envuelve de manera completa o parcial las vísceras, contribuye a sostener los órganos contenidos en el abdomen y a separarlos entre sí. Es además una superficie de reabsorción de líquidos y tiene una función inmunitaria importante. El peritoneo consta de dos hojas, que son el peritoneo parietal, que tapiza las paredes del abdomen, y el peritoneo visceral, que reviste las vísceras intraperitoneales, constituyendo así su membrana serosa o capa externa. Tenemos que el líquido peritoneal está formado por agua, electrolitos, proteínas y algunas macromoléculas. El líquido es secretado a la serosa por un filtrado proveniente del líquido intersticial y de los vasos sanguíneos, mientras que su reabsorción se realiza en sentido inverso hacia los vasos sanguíneos. El peritoneo parietal es irrigado por las arterias intercostales, epigástricas y lumbares, drena en la vena cava inferior y es inervado por fibras nerviosas tanto somáticas como viscerales. Por lo tanto, va a ser muy sensible a cualquier tipo de estímulo, mientras que el peritoneo visceral es irrigado por la arteria mesentérica superior, drena en la vena porta y es inervado por el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, va a ser poco sensible a cualquier tipo de estímulo. El peritoneo tiene múltiples funciones, que son alertar sobre procesos infecciosos o inflamatorios, el transporte de sustancias y contribuir con el sistema inmune. Tenemos que la peritonitis es la inflamación de la membrana serosa que recubre la cavidad abdominal y los órganos contenidos en su interior. El peritoneo, el cual es prácticamente estéril, esto va a responder a una respuesta inflamatoria secundaria a un proceso infeccioso, aunque también pueden ser causados por irritantes químicos o mecánicos. La fisiología normal del peritoneo es alterada por la presencia de un foco inflamatorio o infeccioso o por el acúmulo de líquidos. La respuesta tiende a modular la actividad inmunitaria, va a provocar alteración de la presión intraabdominal y luego va a acarrear una consecuencia de orden general. Cuando la causa desencadenante es séptica, existen al menos tres mecanismos que contribuyen a destruir las bacterias, que son la circulación intraabdominal, la actividad fagocítica o bacteriolítica de las células mediadoras de la inflamación y la liberación de sustancias vasodilatadoras que favorecen la permeabilidad. Los dos primeros mecanismos van a explicar rápidamente la peritonitis de forma general, mientras que el último va a favorecer a la creación de un vallado físico formado por asas intestinales que se van a unir entre sí al epiplón y a la pared, van a aislar la infección de toda la cavidad y van a favorecer a la génesis de los abscesos. Su etiología: tenemos que la peritonitis existen causas múltiples reconocidas, que son infecciones por bacterias, hongo o cualquier otro microorganismo, sustancias químicas irritantes, ya sean por su contenido enzimático, su pH o sus componentes esenciales. Tenemos cuerpos extraños, tenemos antígenos exógenos o endógenos y también tenemos agentes físicos como las radiaciones. La peritonitis la podemos clasificar de acuerdo a un enfoque clínico-quirúrgico según su extensión y según su origen. Clasificación clínico-quirúrgico: se le puede agrupar en dos conjuntos, que son las peritonitis sépticas y las peritonitis asépticas. Las peritonitis sépticas, desde el comienzo existe participación de gérmenes. La contaminación puede ser espontánea o provocada. Entre las espontáneas, la causa más frecuente es la invasión a la cavidad por microorganismos provenientes del tubo digestivo, o menos habitual, del aparato urogenital. Y entre las provocadas tenemos maniobras quirúrgicas, traumatismos abiertos, introducción de sustancias a la cavidad, maniobras abortivas, entre otros. Aquí se van a describir 5 vías de contaminación bacteriana, que son la directa o local. Esta va a incluir la peritonitis por perforación. Aquí vamos a tener la perforación o ruptura de una víscera, el estallido de una colección infectada y traumatismo con compromiso parietal o visceral. Tenemos la hemática o a distancia con un foco primario extraabdominal. Tenemos las linfáticas por linfangitis o adenitis retroperitoneal, la canalicular por endometritis o salpingitis, y por último vamos a tener lo que es la peritonitis por difusión
En esta, la brecha contaminante no es evidente, sino que se debe a una translocación bacteriana o a la necrosis de la pared intestinal sin perforación. Y por último tenemos la peritonitis aséptica. En este caso, la inflamación se debe al contacto de las células con agentes irritantes. Todas las peritonitis asépticas tienden a ser secundariamente sépticas, pues al poco tiempo sobreviene la contaminación bacteriana. Tenemos la clasificación de la peritonitis según su extensión. Estas se distinguen en dos grupos, que son la peritonitis difusa o generalizada y la circunscrita o localizada. En la primera se halla afectada toda la cavidad, mientras que en la segunda el compromiso es parcial, con una indemnidad absoluta en la mayor parte de la misma. Y por último tenemos la clasificación según el origen. Las peritonitis pueden ser primaria, secundaria y terciaria. Las peritonitis primarias son aquellas en las que no se demuestra una fuente de contaminación evidente relacionada a algún órgano del tracto gastrointestinal o intraabdominal, sino que la fuente de infección es hematodrómica, o sea, son directos a la vía sanguínea o por un foco alejado. Estas son más frecuentes en niños con antecedentes de infecciones respiratorias, otitis, cirrosis postnecrótica o síndromes nefróticos, donde los microorganismos prevalentes son los cocos grampositivos, como el estreptococo del grupo A, el estreptococo pneumoniae, mientras que en los adultos la causa más frecuente es la cirrosis alcohólica con predominio de microorganismos entéricos como la Escherichia coli, y la segunda causa de peritonitis primaria en el adulto es la tuberculosis. La peritonitis secundaria es la peritonitis aguda habitual, definida como la infección peritoneal causada por la perforación de una víscera hueca o por la necrosis transmural de una víscera digestiva o ginecológica. Entre las causas más frecuentes tenemos la apendicitis perforada, una perforación gástrica, una úlcera duodenal, una perforación del colon por una diverticulitis, cáncer o la estrangulación del intestino delgado. La peritonitis resultante es una contaminación con una mezcla de bacterias anaeróbicas y aeróbicas. Entre comunes vamos a tener microorganismos gram negativos, entre las que responde la Escherichia coli. Tenemos los bacteroides y los microorganismos fúngicos como las cándidas. La peritonitis terciaria consiste en cuadros difusos, persistentes y rebeldes al tratamiento quirúrgico relacionados con una fuente de infección oculta, con una infección intestinal crónica o la existencia de una translocación bacteriana. Están asociados generalmente a una depresión del sistema inmunitario. Por lo tanto, las personas no logran erradicar o resolver el cuadro. Los pacientes van a presentar fiebre, leucocitosis, estados hiperdinámicos e hipermetabólicos concomitantes, se desarrollan fallas orgánicas. Se reconocen las siguientes etapas sucesivas en la evolución anatomopatológica. Tenemos la congestiva edematosa, esta se caracteriza por hiperemia e infiltración serosa. Tenemos la flemonosa, los infiltrados inflamatorios descritos anteriormente se tornan confluentes, se van a necrosar en su seno y van a evolucionar hacia nódulos supurados. Y tenemos la evolucionada. Aquí, si no logran erradicar el caso o si lo resuelven en su etapa inicial, vamos a pasar a una etapa resolutiva que va a terminar en fibrosis, abscedación o plastronamiento. Su diagnóstico. Tenemos que el objetivo es la tipificación del cuadro, desde lo general, el abdomen agudo, hasta lo particular, el diagnóstico de la peritonitis, para luego continuar con lo específico, o sea, con el diagnóstico etiológico. Su presentación clínica. Tenemos que el diagnóstico se basa en la historia clínica y los resultados de los exámenes complementarios. El síntoma fundamental e infaltable en la peritonitis es el dolor. Este es de comienzo generalmente brusco, de intensidad progresiva, continuo y sin respuesta a los antiespasmódicos. Se exacerba con la tos, con las respiraciones profundas y con los movimientos, y llega a provocar una fijeza respiratoria. Tenemos que la fase expresa la existencia del dolor y la inquietud que este síntoma ocasiona al paciente. El cuadro térmico en las etapas iniciales representa un progreso sugestivo, o sea, este no va a superar los 39 grados centígrados. Tenemos que en la mayor parte de los casos existe vómito. Vamos a tener diarrea en la mayoría de los casos, aunque este no va a ser un signo
subjetivo de la peritonitis. La semiología abdominal. Tenemos que el examen semiológico del abdomen es el pilar principal para el diagnóstico. A la inspección se advierte desde un comienzo fijeza respiratoria abdominal de la cual son responsables el dolor, y la contractura refleja parietal. Si esta se generaliza, la respiración pasa a ser costal superior, taquineica y poco amplia. A la palpación superficial se puede evidenciar hipersensibilidad cutánea en la región vecina al foco. El signo más característico a la palpación es el dolor a la descompresión, llamado también signo de Bloomberg. Este se evalúa descomprimiendo la pared con suavidad y retirando la mano rápidamente. En este momento el paciente va a demostrar dolor objetivable por las expresiones de su cara. Esto se debe al contacto de dos serosas inflamadas. La auscultación nos va a revelar un silencio abdominal con ruidos hidroaéreos leves y ocasionales. Tenemos que la percusión es útil en primer lugar para delimitar las áreas de dolor provocado. Casi siempre vamos a encontrar timpanismo generalizado y a veces se aprecian áreas de matidez, sobre todo en los flancos, porque existen derrames importantes. Inversamente, cuando existe una perforación gastrointestinal, va a estar ausente la matidez hepática. Esta se conoce como signo de Joubert y se debe a la existencia de neumoperitoneo. Tenemos que el examen de laboratorio es imprescindible para el diagnóstico de la peritonitis. Aquí vamos a encontrar una leucocitosis con neutrofilia. Esto va a ser un hallazgo característico. La amilasa suele estar aumentada. Debemos vigilar el estado del hemograma, los tiempos de coagulación, la glicemia, urea creatinina, la bilirrubina, transaminasa, la amilasa y la fosfatasa alcalina. En los estudios de imágenes tenemos que los rayos X es la mejor expresión para verificar la existencia de neumoperitoneo. Signo de Popper, esta es la manifestación radiológica de una perforación de una víscera hueca. Tenemos también la punción abdominal o parasintesis. Esta nos va a brindar la posibilidad de obtener una muestra, ya sea para estudio físico-químico, bacteriológico, micológico y citológico. Tenemos el lavado peritoneal diagnóstico. Este se efectúa instalando en la cavidad 1000 cc de solución fisiológica y aspirando luego a los pocos minutos. Se consideran criterios positivos de peritonitis un recuento leucocitario mayor a 500 leucocitos por campo. Por último tenemos el tratamiento. El tratamiento preoperatorio. Existen dos metas principales, que son la reanimación hidroelectrolítica y la administración del tratamiento antimicrobiano. Por último tenemos el tratamiento quirúrgico. Una vez evaluada y tomada la conducta, se debe seguir de la siguiente manera. Una peritonitis perforada temprana con una evolución mayor a 12 horas, se recomienda intervención quirúrgica inmediata. Una peritonitis perforativa tardía o no perforada, se debe evaluar el estado general y buscar el mejor momento hemodinámico y respiratorio, y que no exista una evolución mayor a 12 horas desde el momento de su hospitalización. Eso es todo, muchas gracias por su atención.